Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Si es la primera vez que entras a ver un video mío, te cuento que mi nombre es Alejandra y estuve haciendo y estoy todavía haciendo videos semanales de resúmenes de la serie Abby con Afra Saracoglu y Kenan İmirzalıoğlu. Y también cuando tengo tiempo subo otros videos con otro tipo de contenido como este. Ya subí uno que se llama Mis escenas favoritas de Seyran y Ferit o Afra y Mert, porque resulta que descubrí que en muchos países ellos no se llaman Seyran y Ferit, cambiaron los nombres, entonces bueno, me voy a referir también a ellos como Afra y Mert, que son los nombres de los actores, para de que todos entendamos de quiénes hablamos. Y bueno, y esta es la segunda parte, aunque en este caso el título anterior fue Mis escenas favoritas y en este caso puse escenas favoritas porque presté atención a lo que me dejaron escrito en los comentarios debajo del video anterior, escenas que ustedes recordaban mucho y como que hubieran querido que estuvieran en el video. Y como yo también tenía escenas guardadas para hacer un segundo video, decidí juntar todas esas escenas. Así que son algunas escenas favoritas mías y otras favoritas de algunos de ustedes, que todas por supuesto que me gustan, pero bueno, decidí que no solo pensar en cuáles son mis favoritas, así que gracias por acompañarme y les recuerdo que si me pueden dejar un me gusta o like, suscribirse que es gratis y todo esto ayuda a que mi canal crezca. Y por supuesto, siempre estoy feliz de que me dejen comentarios si están de acuerdo o no con lo que yo digo, que me den su opinión, su punto de vista. Siempre que sea con respeto, todo comentario es bienvenido. Gracias de nuevo por acompañarme. Bueno, elegí escenas de temporada 1, 2 y 3 y estas escenas son de la temporada 1. Voy a empezar por una escena del episodio 20 que recuerdan que Apelín Sarter había atacado su casa, estaba furioso porque estaba celoso de Ferit. Ferit no se le ocurre mejor idea que llevarla a la mansión, incluso la lleva al cuarto de él con Seyran, o sea, esas cosas que hacía Ferit que nos tenían locas, ¿no? Bueno, resulta que es Casim, ¿se acuerdan que lo cita para hablar a Ferit, para hablarle de su hija, de lo mal que estaba? Bueno, ahí Sarter manda a sus hombres a atacarlo y Casim resulta herido. Bueno, después que Casim hace un drama como si se hubiera estado por morir, que sabemos que no, o sea, después de ahí se van al apartamento de la familia de Seirán y bueno, pasan la noche ahí, pero Seyran está furiosa con Ferit, sigue furiosa. Si bien tuvo miedo de que lo mataran y todo eso, Seyran está furiosa porque Ferit le llevó a Pelín a la casa y encima la puso en su habitación. Pero a la mañana siguiente, bueno, cuando se levantan está Kasim y la tía Hatuch, que resulta que la traducción al español decían Hatuk, pero en realidad por cómo son las letras en turco, la pronunciación correcta es Hatuch. La tía Hatuch está desayunando con Kasim y recuerdan que siempre Esme, Seiran y Suna los servían y se quedaban paradas allí al lado. Un horror. Que la verdad que dicho sea de paso, no entiendo cómo los perdonaron tan rápido a Kasim y a la tía, que fueron malísimos con ellas porque las trataban como esclavas. O sea, como que de Kasim decimos, bueno, está machista, bueno, golpeador, maltratador, pero que la tía Hatuch avalara eso, un espanto. Más todas las cosas que después supimos que hizo la tía con otra gente, ¿no? Pero bueno, tiene esa costumbre y Ferit se sienta al lado de Kasim y le dice, mira a Seiran y le dice, esposa mía, ven para acá. Y le hace señas que se sienta al lado de él. Y se empiezan todos a mirar, Kasim que queda petrificado, Hatuch también, como que, ay, ¿qué está diciendo? Entonces, después dice Ferit, es Mesuna, o sea, como que quieren que vayan todas. Y Hasim tiene la osadía de decir, no, pasa que no tienen hambre, porque mientras preparan el desayuno se comen todo. Y creo que lo hace más en referencia a Esme. O sea, un cínico, la verdad, una vergüenza. Es una escena media como que parece entre, como divertida, entre comillas, pero la verdad, analizando, es un horror. Este hombre es un horror. Bueno, está, entonces, pero en un momento Esme dice, no, Casim, estaba tan
tan preocupada por tu situación que se me quitó el apetito y no llegué a comer nada, como diciendo, tengo hambre. Y Cassim se la queda mirando y Hatuch también la mira así con una... Ay, no, de verdad que es horrible. Es horrible este hombre, es horrible esa tía mala. Y es horrible que los hayan perdonado tan fácil en el final de la serie. Wow. Pero voy a seguir con esta escena que a mí me gustó. Entonces Ferita insiste y ellas se sientan y me pareció una escena súper tierna. Porque están emocionadas y Seiran se súper emociona de ver comer a su mamá, de ver a su hermana en la mesa. O sea, es una escena de verdad que a mí me conmovió. Y Ferita en un momento le pone la mano, le acerca su mano y se entrelazan sus manos y ella le sonríe, está emocionada con los ojos llenos de lágrimas. No sé, la verdad que me pareció un amor, no sé, muy tierna. Vamos a convenir que lo que hizo Ferit tampoco es para, uy, hay que aplaudirlo. Como hay un dicho que dice, no hay que aplaudir al pez por nadar. O sea, lo que hizo él es lógico. Tampoco vamos a decir, ay, qué crack Ferit, qué valiente. No, 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 eso no. Pero a mí me emocionó la reacción de ella, de lo emocionada que estaba de ver a su madre y a su hermana desayunando, ella comiendo también y se le llenaban los ojos de lágrimas y como que comía y tomaba y estaban, o sea, no sé, fue a mí una escena que me conmovió mucho. Además ellos dos estaban muy enojados, sobre todo Seirán por lo de Pelín. Entonces fue ahí como una especie de reconciliación de ellos dos ante este gesto de Ferit. Y bueno, de hecho, cuando se está yendo, que él se va a reunir con la gente de Sartén y su abuelo, van ahí a hablar para arreglar toda la problemática. Ella va a despedirlo y bueno, ella le dice ten cuidado y él le dice no tengas miedo y le pide que no salga porque igual hay peligro, bueno, está. No sé, él hace así como que se va a ir, medio que se da vuelta y ella lo agarra de la mano, le dice Ferit y lo abraza fuerte y emocionada y él también. Ay, me encantó esta escena. La verdad que, no sé, cuando estaba preparando este video me apareció en la cabeza y me dieron ganas de ponerla porque fue una escena me pareció súper linda. Me pareció súper linda y fue una especie de reconciliación. Y bueno, y a partir de esto empieza como a cambiar la relación entre ellos dos. Así que tenía ganas de contar esta escena. Bueno, antes de seguir con estas escenas, quería comentar que cómo evolucionó actualmente Mert, que en la temporada 1 la verdad que a mí confieso que al principio no me gustaba él, no me parecía que actuara bien, no le creía el papel de playboy que tenía que hacer, como que era un playboy, que le estaban con todas las mujeres, no me parece que le saliera bien y cómo fue evolucionando. Yo creo que para el final de la temporada 1 y la 2 y la 3 ya yo creo que él dio un salto actoral y además un cambio físico que me parece muy positivo también, ¿verdad? Que parece, si uno lo ve, parece un niño en la temporada 1 y ya en la temporada 3 parece un hombre, ¿no? Hecho y derecho. La verdad que es un actor que digo, él como persona en realidad, cómo los cambios de peso, digo, corporal, parece otra persona, y mismo en el look del pelo, porque ella también cambió, por supuesto, pero lo de él es como que fuera otra persona. También ya lo vimos ahora en su nueva serie de Lee Can Lee, que bajó de peso, cambió el pelo y parecía otra persona. Bueno, aquí en Yali Chapkini hubo una evolución y creo una evolución actoral y bueno, mejoró muchísimo, la verdad. Bueno, ahora voy con las escenas que elegí del episodio 33 de la primera temporada, que recordemos que es la obligan a casarse con Safet. Ay, qué personaje maravilloso este Safet, qué actorazo. El actor que hizo de Safet, maravilloso, maravilloso. Bueno, está obligada a casarse y ahí Abidin va a impedir la boda y Ferit se entera que Ferit se está por casar con Pelín. Están incluso reunidos hablando de los detalles y él va a ayudar a Abidin, que porque se entera por Jefika, se entera que Abidin salió con un arma y no sé qué, y bueno, él se imagina, van al hotel y bueno, ahí se disfrazan de mozos, bueno, entran por la cocina, llegan a la habitación donde está Suna con Seiran, que Suna está desesperada porque no se quiere casar,
Y ahí entran y bueno, la escena es de Abidin y Suna, que Abidin le dice de irse y Seiran que le dice a Ferit y a Abidin que están locos, que los van a matar, que no sé qué, que pipi. Ella con Ferit no estaba en buenos términos, por supuesto, incluso Ferit se estaba por casar con Ferit, o sea, pero bueno, al final Suna le dice, hermana, por favor vamos, como que necesita su apoyo, que la acompañe, y ella está indecisa y Ferit le toca el hombro por atrás, está atrás, le toca el hombro y ella medio que sonríe, se da vuelta y le dice, vamos, pistacho de Antep. Este, y ahí ella queda ahí dudando y mira su mano, que él le extendió la mano y al final agarra la mano y se van. En realidad estoy haciendo como una previa de las escenas que me comentaron que les gustaba mucho, que fueron las del camping. La famosa escena que ellos se van a acampar y hay muchas escenas entre Seiran y Ferit muy, muy como divertidas. Ellos se están como haciéndose mimos, cariños, o sea, ya hay como una reconciliación entre ellos. Y Ferit que está todo el tiempo intentando llevarlo a la carpa para estar juntos. Y bueno, primero que él se hace como que él sabe armar carpas, como que él acampó toda la vida y arma una carpa, la arma horrible. Y que de hecho hay una escena simpática que él le dice a Seiran como que él es un hombre fuerte, como de los de antes, que él es el proveedor, como que fuera un hombre no sé, de las cavernas y que él sabe hacer todas las cosas que tiene que hacer un hombre. Bueno, y cuando él en un momento la hace ir a la carpa para ir, empieza a besar, la carpa se cae, por supuesto, porque estaba mal hecha, bueno. Después hay otra escena que él busca, dice que hay algún bicho en la carpa, dice, ay, hay un bicho en la carpa, y entonces, o no dice un bicho, dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Seiran se acerca y él la agarra otra vez. Y bueno, la besa, y bueno, creo que ahí el problema es que ella estaba nerviosa porque la hermana y Abin habían ido, no sé, a buscar leña, no sé qué habían hecho, a buscar algo, y que tenía miedo que aparecieran. Ah, esta escena es la que Suna se pone nerviosa que no los ve, empieza a gritar y ahí Ferit abre la carpa furioso de que apareció y está gritando y dice, ¿qué gritas? ¿Por qué no llamas? Y Seiran que aprovecha como nerviosa, como diciendo, ay, qué suerte que no me salvó la campana, y va a salir y hasta se tropieza, que eso que creo que pasó en realidad, porque a mí me parece que esa escena se están riendo de verdad, o sea, es una risa como de los actores, no tanto los personajes, porque Ferit medio que la agarra para que no se vaya, ya se tropieza y se abraza con la hermana y la hermana se siente re mal de que interrumpió y Ferit está enojadísimo, enojado con Suna y le dice por qué, no sé qué, que, nunca, que se va a vengar porque no puede ser, bueno, está muy, muy divertida la escena. Eh, Creo que en realidad antes pasó esta escena que voy a decir ahora, que es cuando él otra vez la agarra a Seiran ahí, que están ahí en la carpa, y y ella empieza a decir, no, Ferit, no, acá no. Entonces ella dice, acá no, acá no, acá. Empieza como a decir, Ferit, no, acá no, acá no, acá no. Entonces de repente Ferit dice, ¿cómo? Acá no, ¿por qué dice tantas veces acá no? Entonces ahí como que le cae en la cuenta de que el problema de ella es el lugar, no que no quiere estar con él. Entonces él la agarra y le dice, acá no, bueno, dice, vamos, vamos, le dice la pura. Y ella le dice, Ferit, ¿qué haces? Y le dice, bueno, si acá no, dice, quiero, no sé, vamos a buscar una pensión, un hotel, lo que sea, para que estemos juntos. Dice, no puedo más, no sé cuánto, que la verdad muy, muy natural y muy, eso, muy natural, ¿no? De jóvenes enamorados y que, bueno, y que ella por primera vez asume como que quiere estar con él. Es la primera vez que quiere como tener intimidad con él, pero no, que el problema es el lugar. Bueno, ella dice que no es el momento, bueno, que están escapándose, bueno, al final medio ahí que ella lo convence, pero bueno, él sigue después en otras ocasiones insistiendo. Y después se da una escena así como más tierna, que es él pasa la noche como despierto ahí mirando el río, el lago, no sé qué. Y Seiran se despierta que durmió con Suna porque no quiso dormir con él.
y va con él, y bueno, ahí es una escena ya más seria, digamos, un poquito más dramática, donde ella le pregunta que si él está preocupado porque como que no sabe qué va a hacer, porque él había dicho que tenía un plan, que por supuesto tenía un plan armado para escapar, si no sé qué, no tenía nada, y él está preocupado que no sabe, y ella ahí le promete que lo va a acompañar en cualquier circunstancia. Entonces él le dice, de verdad, aunque yo no, como que no sé, que no tenga dinero, que no consiga dinero, que no sé qué vida le va a poder dar, y ella le dice que le promete que sí, con tal de estar con él, bueno, y ahí se besan, y es una escena súper linda para terminar este combo de escenas simpáticas entre ellos dos. Bueno, acá empezamos ya con escenas de la temporada 2. Elegí esta escena del episodio 37, que es el primer episodio de la temporada 2, que es después que recordemos que Ferit recibe el balazo cuando como termina la temporada 1. Que hay algo que yo me pregunto si ustedes me pueden decir. Él recibe el balazo por la espalda del lado derecho y después él aparece con que no puede mover el lado izquierdo. Me resulta como que si es un error de guión fue muy tonto, porque ¿por qué no hicieron, no filmaron? Porque es lógico que como Mert es diestro, evidentemente para no complicarle la vida, era mejor que tuviera el brazo izquierdo sin mover. Pero ¿por qué no hicieron que le dispararan el brazo izquierdo directamente? Me pareció demasiado, o sea, como algo curioso de que no lo hicieran bien, que le dispararan del lado derecho y que él quedara con el brazo izquierdo inmovilizado. Bueno, está, dejemos eso de lado. Yo elegí esta escena que es cuando ya Ferit le hicieron la cirugía, ya está en su habitación. Y bueno, estaba Casim hablando y ahí Ferit se entera porque Seiran le había mentido, como que la estaban tratando bien, que estaba todo bien con la familia y no, a Seiran la estaban culpando de lo que le había pasado a Ferit. Entonces Casim lo dice. Bueno, ahí Ferit se entera, en un momento está, Casim sale de la habitación, ellos quedan solos, Ferit va al baño y cuando vuelve, bueno, se sienta, yo lo ayuda y él empieza a decir que la ayude con las almohadas, que está incómodo, ella lo empieza a ayudar y cuando ella se acerca para ayudarlo con las almohadas, él la trae a ella para darle un beso, entonces ella enseguida se pone nerviosa y le dice, ay Ferit, que vea dónde estamos, no sé qué, y Ferit le dice, ay, ¿qué importa? Que como que quiere estar con ella, o sea, quiere tenerla cerca. Entonces ella le dice, ¿cuánta energía, Ferit Corjan? Como diciendo, la verdad que se ve que estás bien, porque tiene mucha energía. Ella le pide que se tranquilice, que está recién operado, no sé qué, y bueno, y él ahí le acaricia el brazo y la trae de nuevo para hacia ella, que como que se la trae hacia él y la tira contra su pecho. Y bueno, y ahí ella les dice que no, bueno, feliz, como que lo rezonga, y él ahí un poco como que se pone mal, entonces se pone de costado, mirando para otro lado, dándole la espalda a ella, como un niño caprichoso que no le dieron el juguete que quería. Entonces ella le habla en la oreja, al oído, y le dice, cuando te mejores, te doy, ella dice full credit, creo que incluso lo dice en inglés, por eso digo full, o capaz que en turco se dice parecido, como que le dice que sería como carta blanca para hacer lo que quiera. Entonces él ahí pone cara todo pícaro, como entonces se da vuelta y le dice todo lo que quiera, como que pueda hacer con ella todo lo que quiera, y ella dice que sí. Bueno, él está todo como ahí emocionado de lo que le acaba de decir ella. Y la verdad que es muy lindo lo que ya hablamos está el cansancio de ellos dos, pero que muestran una pareja joven, con ganas de estar juntos. En realidad como que por ahora siempre la muestran a él, como queriendo estar con ella, tener intimidad con ella. Recordemos que ya era en el capítulo, perdón, la temporada 1 había terminado, que había sido su primera vez y después pasó todos los desastres que pasaron, que a ella se la llevaron ante, o sea que en realidad estuvieron una vez sola, o sea que como que ahora él quiere tener una vida, ¿no?, normal con ella, aunque la situación, bueno, pero muestran que él cómo la quiere y quiere estar con ella, y bueno, muy normal para ¿no?, una pareja enamorada. Una cosa que yo, al margen, digo, ¿por qué Serán estuvo todo el tiempo con el vestido con sangre? ¿Me pueden explicar por qué nadie le llevó un vestido para cambiarse?
ya sé. Es como que ya sé que parece que yo misma corto el clima de lo que estoy hablando, pero de verdad son cosas que me preguntaba cuando lo veía y si ustedes tienen ganas de comentarme qué les pareció eso. Porque sinceramente es una locura que esté con ese vestido con sangre todo el tiempo y nadie se le haya ocurrido, pobre mujer, llevarle algo para cambiarse. Lo otro que me di cuenta de verla tantas veces también es que Ferit, cuando en esta escena, todo, cuando él sale del baño, tiene el pelo corto. O sea, él no tiene el pelo como terminó cuando lo balearon y todo eso. Bueno, son pavadas, pero son errores de los tantos que han tenido en esta serie que, bueno, no es lo más importante. No fue lo peor que hicieron en esta serie, estas pavadas. Bueno, después que pasó eso de que ella le dice lo de lo que le da carta blanca y él estaba todo contento imaginándose, la trae de nuevo contra el pecho, la tira que ella quedó con la cabeza así. Y bueno, y ahí Casim interrumpe y le dice, nos vamos, nos vamos. No recuerdo el diálogo, la verdad, exacto, pero no sé si dice que se van para Antep, pero habla como que nos vamos, que no hay nada que hacer acá. Y ahí Feliz se da cuenta de que está hablando como que se la lleva a Seirán y bueno, ahí hay una escena que se ponen los dos tristes y bueno, Seiran le pide al padre que lo deje despedirse de Ferit y ahí Ferit se pone mal porque le dice qué está pasando, qué pasa, no sé qué, y ella le dice no te preocupes, vamos a estar en contacto, no sé qué, ella lo trata como de calmar y lo deja tranquilo y bueno, le da un beso muy tierno y está, pero la situación ahí ya están los dos como más angustiados porque es como que se van a separar y ahí después Ferit va y habla con la familia para decirle que él no va a dejar a Seiran. Pero bueno, elegí esta escena porque me pareció divertida y otra escena linda de ellos dos, de una pareja normal, de los diálogos normales o de él queriendo estar con ella y bueno, en ese contexto que obvio que ella le dice que no, pero me pareció muy lindo. Una pareja enamorada me gustó mucho, por eso la elegí. Bueno, seguimos con la temporada 2. Ahora elegí una escena del episodio 58, que esta escena es después que Pelín está internada, está grave, ya perdió a su hijo, ya Jalis le mandó a hacer el ADN, todo esto ya pasó y recordemos que obviamente que Seiran ya vivía en el apartamento con su amiga, con la mamá de él, o sea, todo esto, o sea, ella estaba haciendo su vida súper alejada de Ferit, pero cuando sucede lo de que se descompensa Pelín, recordemos que ya había situaciones en que Seiran lo estaba como consolando a Ferit, o sea, ya se estaban como acercando en ese sentido, como que ella dejó de lado la rabia que tenía contra él por todo lo del embarazo de Pelín, que se le ocultó, bueno, todo, pero ya había acercamientos más bien del lado básicamente humano de Seiran con él, ¿no? Que Seiran estaba dando vueltas con este Akin, que era que es el que querían hacer que ella se casara, pero todavía estaba ahí como en principio. Bueno, les cuento todo. Digo, la previa, la escena que yo elegí. Eh, a mí fue una de las escenas que me parecieron más conmovedoras, casi diría de la serie, y me pareció muy linda de ellos dos, que es cuando Ferit tiene el sobre en la mano con el ADN, Pelín está muy grave, y él la llama a Seiran y le pide por favor, dice no tengo con quién hablar, como que te necesito, no sé qué, y Seiran accede a ir a verlo. Bueno, ella llega, y bueno, y Ferit está destruido. Que dicho sea de paso, yo ahora que la volví a ver para ponerla en este video, yo creo que es la escena en que él lloró de una manera más, quiero decir, él llora bárbaro, porque la verdad es que llora mucho y llora muy bien, o sea, es muy creíble. Es más, a mí me gusta más él como las actuaciones dramáticas de él me gustan más que las otras, digamos. Este, pero en esta escena, yo miraba ahora de nuevo los ojos, cómo le tiembla hasta la boca. Me dio la sensación que yo creo que esta escena a él lo conmovió más que ninguna. No sé si ya que me imagino como yo que han visto muchas veces las escenas de ellos o los capítulos de ellos, de la serie, fíjense que como llora él en esta escena, no llora en ninguna otra situación.
es como que siento que llorara Mert, o sea, no sé si me explico. De verdad que toda su cara es diferente a como llora en otras ocasiones, que lo hace perfecto, súper creíble. Pero en esta me conmovió muchísimo. Este, bueno, cuando llega a Ceirán, él se disculpa por haberla llamado, pero siente que no tiene con quién hablar. Ella le dice que ella está ahí para él, que no se preocupe y bueno, que está para acompañarlo. Él le dice bueno, que no se atrevió a leer el resultado de ADN. Y cuando están hablando ahí aparece Selchuk, que es el tío de Pelín, que para quienes están viendo a Abby, saben que trabaja también en Abby, que no quiero dar detalles del personaje por si alguien que está viendo este video no vio a Abby y en algún momento la ve. No quiero ser demasiado explícita sobre el personaje de este, que hace este mismo actor. Pero bueno, aparece Selchuk y cuando lo ve Ferit se para y se cree que le viene a decir que Pelín murió. Entonces ahí es una escena bárbara que Ferit le dice, no me digas, cállate, que no quiere que hable. O sea, cuando quiere hablar Selchuk, Ferit le dice que no lo haga. Entonces, lo que Selchuk le dice es que los médicos decidieron que no hay más nada para hacer, que por supuesto que ahí Ferit también se pone horrible. Selchuk le dice que Pelín pidió verlo y le aclara la situación, que los médicos ya no van a hacer nada, y le dice también que lo tome como una despedida, porque además, por lo que le dijeron los médicos, parece que Pelín se está dejando morir. O sea que no está poniendo nada de sí para salir de esa situación. Bueno, ahí Ferit se pone horrible, de hecho se termina abrazando con Selchuk. Bueno, Selchuk se va y él está destruido, entonces se irán, ahí que me pareció un acto de amor real, realmente, ¿no? Esta mujer que sufrió tanto por Pelín, en realidad por Ferit, porque Ferit fue el que hizo todo mal con estas mujeres, convengamos, ¿no? Estamos de acuerdo que el que hizo todo mal fue Ferit. Incluso a mí en algún punto Pelín me dio pena también, porque yo creo que Ferit se manejó terriblemente mal con las dos. Pero bueno, Seirán en un acto de amor le dice, Ferit dice no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, no sé qué le puedo decir, y Seirán le dice que tiene que darle fuerzas, le dice, y tienes que darle un motivo para vivir, y le dice, solo tú puedes hacer eso, que me pareció la verdad maravilloso, ¿no? Que ella dijera eso y que se despojara de cualquier resentimiento y que sabiendo lo que es Ferit para Pelín, que le dijera que darle ánimo y que él solo podía hacer que ella, no sé si cambiar de opinión, no es de opinión, pero hacer que ella mejorara, y se dale un motivo para vivir. Entonces él dice no puede, que dice que como que cree que no puede hacerlo, porque sabiendo que ella se está muriendo, como que cree no le va a poder dar ánimo. Además también dice, tengo esto, o sea, como que está totalmente el sobre, ¿no? Del ADN, que tampoco sabe si era su hijo, no, él está totalmente conmocionado. Y Seirán agarra el sobre, se lo guarda en el bolsillo y le dice, ahora no es el momento, esto no importa. Entonces le dice, tienes que ir y decirle lo que ella necesita escuchar. Tienes que, tienes que darle motivos para que ella viva. Y bueno, o sea, en realidad un poco como que le dice que le mienta, ¿no? Que si tiene que decirle que la ama, que si tiene, o sea, que no es explícito que dice eso, pero está claro que sí. O sea, que él le diga todo lo necesario para que darle una razón para vivir. Este, Además, perdón, Pelín no sabe que perdió el bebé tampoco. Entonces, nada, está en manos de Ferit pintarle un panorama diferente para su futuro, digamos. Y bueno, Serán le dice, tienes que devolverle las ganas de vivir. Y nada, y ahí, bueno, se abrazan. Y como digo yo, él está fabuloso. De verdad que creo que esta es la escena que mejor dramática que hizo él. De verdad que tiene otra cara, de verdad es brutal. Y la besa,
que es algo que, bueno, digamos que parecería que es una especie de otra reconciliación de ellos dos, que obviamente las cosas estaban muy mal, pero a mí me pareció muy natural. No fue un beso de me aprovecho, o sea, de que estás acá y te beso porque quiero estar contigo, que obviamente Ferid quería volver con Seirán, sino fue un beso del amor que le tiene y creo de que le salió del alma, de que la quiere y que además lo que estaba haciendo ella en ese momento era de un acto de grandeza mayúsculo. Entonces me pareció un beso muy acertado, muy lindo y digo, no tenía como doble intención, fue como muy natural. Bueno, así que está, ahí, bueno, Ferid va a ir y después, bueno, ya saben todo lo que pasa, pero no sé, ahí mismo ahora que la estoy contando, saben que no sé por qué me conmueve, es una escena que me conmueve muchísimo. Me pareció preciosa, muy bien contada. Pensar que los guionistas de esta serie hicieron cosas tan lindas y por qué por otro lado hicieron cosas tan horribles con la serie. Es inentendible. De verdad que yo creo que, no sé que no es así, pero habrá que guionistas que solo escribían escenas lindas y otros guionistas que escribían todas las bobadas que hicieron después con otras cosas de la serie. Porque es increíble creer que los mismos que hacen este tipo de escenas sean los mismos que hicieron otras aberraciones en la serie. Pero esta escena, de verdad, a mí me conmovió mucho. Me pareció muy acertada para el momento, me pareció muy normal. Este, que Seirán se despojara de todos los rencores y se ubicara en el lugar que estaba, en lugar de no de pensar que la otra, que el hijo, que si era hijo de Ferid, que Ferid la engañó, no la engañó, o sea, todo eso que fue muy duro para ella y muy doloroso, como que lo dejó de lado y está, o sea, quiero decir, es normal, la vida de esa mujer era primero, después que si obviamente se recupera, volveremos a pelearnos, pero no era lo importante ahora. Y el apoyo que le estaba dando a él, ¿no? Y además otra cosa, como él, como que siempre a lo largo de la serie es como medio un niño, ¿no? Un niño caprichoso, impulsivo, y como que ahí Seirán yo creo que ocupó un lugar materno que tenemos todas las mujeres, que la verdad que como que nos pueden creo que, perdón que diga esto, pero que a veces creo que las mujeres nos pueden los hombres desvalidos, ¿no? Como que si nos necesitan nos ponemos en un lugar de madre, pero bueno, no. Fue como también como pareja de él, aunque no eran pareja en ese momento, en la ficción, estoy hablando todo de ficción. Ella como mujer me parece que estuvo perfecto en lo que hizo y le dijo a él lo que tenía que hacer y que perfecto. Que a él solo evidentemente no se le estaba ocurriendo por lo mal que estaba. Así que está, fue una escena que sinceramente me conmovió. Bueno, acá estamos con la temporada 3. Elegí una escena del episodio 81, que es todavía entre ellos, o sea, no ha habido como mucho acercamiento. Sinan está viviendo ahí porque la llevó para protegerla de Sinan, pero no ha habido mucho acercamiento entre ellos. Evidentemente que hay una tensión, pero no ha pasado casi. Creo que no hay, esta es la primera escena de acercamiento que hay de ellos dos en esta etapa. Que Ferid se entera que Seiran se bañó, se tiró a la piscina y sale corriendo porque dice Seiran no sabe nadar y bueno, ella se está bañando y bueno, él golpea porque no la encuentra en el cuarto, abre y la ve, que ahí muestran la espalda desnuda de Seiran. Entonces ahí Ferid como que queda ahí como un poco impactado, ¿no? Y un poco que la mira, se queda como que mira para otro lado, pero como que había quedado un poquito unos segundos mirándola, ¿no? Que ahí se le mueven cosas. Y entonces ella se ve que sintió que alguien dice, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces él dice, no, soy yo, Seirán. Y dice, me asusté porque me dijeron que estabas en la piscina y tú no sabes nadar. Él, de hecho, después como que se va y le habla a través de la puerta, ¿no? Entonces ella le dice, no, sí, aprendí a nadar. Entonces él le dice, bueno, está bien, pero con el frío que hace, como diciendo, está loca, no sé cuánto. Entonces él sale del cuarto y está diciendo, no, porque estás loca, bañarte de noche, no sé qué. Entonces se da vuelta y Seirán salió del baño con una toalla, solo con la toalla puesta,
y él ahí la mira de arriba abajo, le hace como un escaneo y queda... entonces Seiran le dice, si piensas que tiene frío, si piensas que no tiene frío, no lo tienes. Entonces Feiril le dice, ¿en serio? Pero está hablando medio como que estuviera en otro lado, ¿no? Es una charla que están los dos diciendo cosas que no es lo que, o sea, están pensando en otra, pero están teniendo esta conversación. Y ella le dice, claro que sí, dice, todo está en la cabeza. Si no piensas que tiene frío, no lo tienes. Entonces él empieza a acercarse y agarra una manta que está en el sillón y se la pone y ahí se cae la toalla y él la tiene así y como que mira así, o sea, se supone que ella está desnuda ahora, ¿no? Están los dos cerca, bueno, una tensión brutal. Entonces Ferid le dice, ¿no tiene frío? Y Seran le dice, no. Y la verdad que ella hace tan bien, que parece que tuviera frío en serio, porque estaba como temblando, y entonces él le dice, pero estás temblando. Y ella le dice, tú también. Y él le dice, no es de frío. Y ella le dice, y yo tampoco. Que me pareció genial. Igual la verdad que ella actúa bárbaro, como que está con la voz temblorosa y todo. Bueno, él tendría que haber hecho, me parece, digo, actoralmente con la voz tendría que haber hecho algo como que estuviera más nervioso o temblando, como dicen. Entonces están cerca por besarse y ahí se escucha como la bocina de un barco. Entonces él hace así, entonces se pone nervioso, cierra la puerta y dice, se irán con este frío, no sé cuánto, y se va como hablando que no puede ser, y le dice, se está yendo, que no puede ser, no sé cuánto. Entonces se irán, dice, buenas noches, Ferit, y Ferit hace, buenas noches, como sigue como haciéndose enojado y hace así con la mano, dice buenas noches, y sin mirarla, y bueno, cierra la puerta y del otro lado, este él queda totalmente, quedó conmovido con esto y Seirán queda mal en realidad, porque ella, de hecho, cuando se tiró a la piscina fue después de hablar con la hermana que decía que no creía que podía soportar estar con Ferit tan cerca. Del otro lado de la puerta, Ferid como que agarra el pestillo como si fuera que se fue, pero como que agarra el pestillo como que quisiera entrar, o sea, dejarse llevar por lo que sintió, pero no lo hace y se irán por su lado, está sentada, digo, toda así, tapándose por y muerta de frío, que de verdad es recreíble, no sé si tiene frío en serio. Igual ella actúa muy bien, no dudo que lo haga bien, y ella dice, ¿qué haces aquí, Seirán? Pero fue una escena, fue el primer encuentro más cercano que tuvieron ellos desde esta etapa que ella pasó a vivir en la mansión y él sigue con Dillar. Bueno, fue una escena que la verdad que me gustó mucho también, fue muy linda y como así, muy sugerente. Seguimos en la temporada 3. Esta es la escena del episodio 85, que es la famosa escena que muchos de ustedes me escribieron en los comentarios, la famosa escena del vestido rojo. Yo la tenía para poner, pero no fue una escena que a mí me terminara de encantar, que después le voy a decir por qué. Pero sí, obviamente que tuvo sus partes muy lindas. Bueno, son varias escenas, en realidad, de ellos dos, que ella está con el vestido rojo famoso. Bueno, hagamos un poco de memoria de que, bueno, ya pasó lo de día, eso ya se terminó y empiezan a hablar de ellos y Seirán le dice que querría tener una relación, empezar de cero con él, tener citas, o sea, como empezar desde un principio como cualquier relación normal, que ellos empezaron casándose, o sea, empezaron por el final. Entonces ya hablan de eso y también creo que le dice como que le gustaría que él se comportara como un caballero con ella. Eh, bueno, hay cosas que no recuerdo exactamente, si ustedes en los comentarios me quieren agregar diálogos que hubo entre ellos por esto, pero bueno, un poco la idea es esta. Entonces, quedaron, entonces le dice que van a tener una cita y que van a ir a cenar esa noche.
Bueno, ella sube al cuarto y resulta que ve una caja y la abre y hay un vestido rojo con una carta de Ferid que dice, si te pones este vestido harás felices a mis ojos. Bueno, ella se ríe, bueno, ella se viste preciosa, por supuesto estaba con un look precioso y está enojada porque Ferid está llegando tarde. Ella está molesta, no sé qué, entonces él entra y queda como súper impactado al verla. Y ella le habla, ay, Ferid, que te mandé un mensaje, que llegaste tarde, que no sé qué, pero él como que no registra y se la queda mirando, incluso le empieza a decir cosas preciosas, y dice mashallah, que es una palabra que hace como, que es muy común en Turquía, ¿no? Cuando algo es maravilloso, es una expresión, y él queda, y bueno, le sigue diciendo cosas lindas que ya ahí le dan un poco de vergüenza, bueno, ahí salen, y de hecho ella se va a subir al auto y ella lo mira como diciendo, me tenés que abrir la puerta, bueno, tal, le abre la puerta y van a este famoso restaurante, que hay música, bueno, hay músicos ahí, y a mí, la verdad que esta escena yo no la... sí que son varias escenas del vestido rojo. Esta en particular a mí no me encantó, porque hasta un poco yo la noté un poco triste, porque esta parte sobre todo, que vamos a hablar ahora del restaurante, a mí me dio por lo menos, que ella empieza a decir de qué hubiera sido de ellos si se hubieran conocido en la universidad, por ejemplo, que si hubiera sido estudiantes, que, bueno, igual hay una parte linda que ella dice eso y él le dice, en cualquier lado quedaría prendado de tus ojos y habría hecho lo imposible, hasta lo imposible para que te fijaras en mí y para que te enamoraras de mí. Ella le dice que por supuesto, como que diciendo que se hubiera enamorado de él, si se hubieran conocido ahí, pero ella empieza también, ella están, a tomaron y ella está un poquito como alegre, digamos. Y ella, pero también ahí como que le pegó triste y dice que cargamos el peso de nuestras familias, cómo sería nuestra vida si no fuera así. Este, no sé, se pone melancólica y un poco triste y dice, bueno, por ejemplo, si viviéramos en, ella ve unas cañas de pescar en la pared, si viviéramos en un pueblo costero, dice, y él le dice, ¿te imaginas que yo fuera a pescar y llegar a casa, estarías tú preparando las ensaladas? Entonces Ferid le dice, solo sé que si no estás a mi lado, estoy incompleto, le dice él. O sea, como que cualquier vida que sea con ella está bien. Bueno, ahí, bueno, vienen los músicos, se acercan, él canta y bueno, ella también canta un poco y bueno, es una escena, él le besa la mano, es una escena rara, a mí me dio una cosa así, no sé. No sé si me gustó para hacer la primera cita de ellos después de todo lo que pasaron, digamos que por ese lado. Bueno, se están yendo y ya está como muy borracha y le habla a la gente, grita, bueno, ahí, y agarra una caña de pescar, la roba, sale corriendo y él sale atrás de ella y bueno, le dice al encargado, le dice que sabe que lo conoce como que como que la va a pagar, supongo. Por otro lado, tampoco me gustó el lugar donde la llevó. No sé, me parece que la primera cita de ellos dos, después de 2 años, o sea, no sé, tendría que haber sido un lugar ellos solos, un hotel, un restaurante, ellos a solas. No sé, la verdad que mi imaginación y de ver tantas de telenovela no fue la cita que a mí me hubiera gustado que ellos dos tuvieran, su primera cita después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, están ahí, que ella se llevó la caña y hace como que quiere hacer que pesca. Y está todo el tema de que ella siempre decía de que Sinan no había sido quien le disparó a Diyar y como que él nunca le terminó de dar la razón, eso ya la tiene enojada. Él recibe una llamada del abogado y ella le pregunta qué dice, qué dice, qué dice, y él le dice, prométeme que no me vas a decir, tenía razón, no me vas a decir todas esas cosas, si me lo prometes te cuento. Entonces ella dice, sí, sí, dale, dale, no sé qué.
Y bueno, ahí le dice que Sinan no estaba en la zona, o sea, de la casa de Diyar, estaba en otro lado cuando sucedió el incidente, o sea, que se comprueba. Por supuesto que ella no, ella empieza a gritar, lo sabía, no me creíste, solo me creyó el abuelo, que tú no me creías. Bueno, ya se pone súper efusiva y él le dice, me prometiste que no ibas a hacer esto, y ella le dice, sí, pero que no me creías, que yo tenía razón, sé qué, y él la agarra y la besa, y se dan un beso así como apasionado. Entonces ella lo mira con carita así, le dice, ¿por qué? Como que ¿por qué la besó? Y él le dice, no pude contenerme. Dice él, pero también le dice, dice no, que no paraba de hablar, o sea que como que era para hacerla callar, y bueno, ella la mira pica, y ella después va y le da flor de beso y sale corriendo. Y bueno, y la escena siguiente, ya después cuando ellos llegan a la mansión, que están en la puerta del cuarto, y él le dice, ¿qué tal estuvo la primera cita? ¿Qué tal me comporté? Y ella le dice, bueno, que estuvo bien, como que le da un poco así, y le dice, y bueno, me gané la posibilidad de tener una segunda cita, y ella se hace la que duda, y después le dice que sí, bueno, abre la puerta y ella empieza como a agarrarle la mano para hacerlo entrar a la habitación. Y Ferit empieza a tironear, y ella tironea, entonces ella le dice, Ferit, o sea, ¿qué haces? Y él le da un beso en la mano y dice, los caballeros no entramos a la habitación de la dama la primera noche. Y cierra la puerta y se queda matándose de risa de lo que le acaba de hacer. Ella queda totalmente decepcionada y triste, no puede creer que él la haya rechazado, y él se queda riendo de lo que le hizo y se va a su habitación. Entonces ella le manda un mensaje diciendo, vas a pagar por esto. Y él le dice, tenemos toda la vida juntos para que me castigues, y me va a dar gusto que lo hagas. Algo así le dice él. Entonces los dos se ríen cada uno en su cuarto, y bueno, a ver, yo no la elegí en primera instancia hasta todo esto, por esto que digo, era la primera cita después de 2 años que estuvieron separados, todo lo que pasaron para estar juntos, bueno, con Sinan, con Diyar, se había acabado todo. No me pareció acorde a esto que estoy diciendo. Por otro lado, tuvieron 2 años separados. Seiran no estuvo con ningún hombre, o sea, no estuvo íntimamente con Sinan. Ferit sí tuvo obviamente una relación normal con Diyar, pero era el primer encuentro, o sea, era el primer día de ellos dos, cada uno, o sea, sin sus parejas que tenían antes. O sea, ¿cómo no fue, no le invitó a un hotel? ¿Cómo la cena no fue la cena en una habitación de hotel, algo romántico? ¿Se acuerdan esa cena en la cabaña que Ferit la lleva a la cabaña y que al final no terminó pasando nada? Todo eso era perfecto para que lo hubiera hecho ahora, y no esto de ir a un restaurante, que tampoco era un gran restaurante, la verdad. Y aparte, ¿por qué van a la casa? Esa es otra cosa. ¿Por qué una familia tan rica? Nunca ellos van a pasar una noche afuera de la casa, un hotel, pero más allá en este momento que estoy hablando, en otros momentos que ellos se llevaban bien, digo, que ya estaban juntos bien, ¿por qué no iban a, o sea, eso también es como fue ridículo que una familia rica, por más que después dicen que se están fundiendo, no sé, que parece una bobada porque tienen cuentas en el exterior, millones de propiedades, y de repente están fundidos. Pero digo, nunca, la vez que se fueron de vacaciones juntos fue ese día que era por trabajo a Marmaris, que terminó saliendo mal. La verdad que Seirán, qué suerte que Seirán viajó por el mundo 2 años con Sinan, porque con Ferit ni a la esquina la llevó Ferit. Nunca la llevó, o sea, ellos dos solos a pasar aunque sea un fin de semana en una cabaña, podrían haber hecho algo de eso, ¿no? Eso me pareció también, eso es lo que a mí no me gustó de esto de ahora. Primera cita después de tanto tiempo y pasa todo esto y él no quiere entrar. Fue chistoso lo del caballero, que no sé qué, pero está. Yo creo que esperábamos, no sé, algo mucho más romántico, incluso más apasionado, aunque sea solo insinuado. Pero el reencuentro de Seiran y Ferit como pareja no puede haber sido así. Bueno, igual yo también creo que, si no me equivoco, díganme en los comentarios si no me equivoco, que ella no se había divorciado de Sinan en este momento.
todavía no se había divorciado. Entonces yo no sé si los guionistas armaron esta escena y que no pasaran la noche juntos con la excusa del que soy un caballero y no sé qué, armaron todo esto porque en realidad no habían hecho que ella se había divorciado, entonces no queda bien que ella se hubiera acostado con él estando casada con otro. Ya les digo, les pido que me aclaren si es así lo que estoy diciendo, que si ella yo creo que es al otro día cuando ellos van con Suna y con Abidin, que a ella le avisan que se divorció. Entonces, si ella no estaba divorciada, me parece que los guionistas pueden no haber querido hacer que se acostara con Ferit ese día. Ahí me cierra un poco, pero lo que no me cierra es que después, cuando ella ya se divorcia, nunca más hubo una escena linda de ellos de reencuentro, ya divorciada ella, él que ya no estaba con Diyar, o sea, los dos libres para estar juntos, nunca hubo, esa escena nunca nunca existió en la temporada 3. O sea, una vez muestran que él un poco que cuando Suna está embarazada, él le dice a ella, yo también quiero tener hijos contigo, no sé qué, la besa y como que la tira en la cama y ahí pasaron, y ya después pasan todas esas cosas horribles que pasan, espantosas hasta los últimos capítulos que la cosa se ordena, pero la verdad me pareció lamentable que nunca hubieran hecho una escena de ellos dos libres, teniendo un encuentro romántico. Solo insinuado, nada, que la llevara a un lugar lindo, un restaurante, o estar a solas en un lugar, en un hotel, o irse un fin de semana. O sea, que nos hubieran mostrado algo, o sea, después de tanto tiempo que no estaban juntos, tenía que haber, no sé, fuegos artificiales tenía que haber habido. Y lo trataron como algo, no le dieron corte, le dieron, como que le dieron más importancia a todo lo alrededor, que se están fundiendo, que no sé qué, la casa y la venta, la hipoteca, no sé, la verdad que me pareció lamentable, por eso es una escena a la que le tenía dudas. Bueno, me quedaron un par de escenas que había elegido para este video afuera porque veo que me quedó larguísimo este video. La verdad que no puedo creer cómo no paro de hablar, me entusiasmo y bueno, me quedó muy largo, las tuve que sacar. No las voy a comentar porque las voy a poner en un tercer video, así que les agradezco si ustedes en los comentarios me dejan dicho las escenas que creen que tienen que estar en el siguiente video, que sean medio memorables de ellos dos, o no tanto, que les hayan gustado mucho, quizás porque fueron simpáticas, no tienen por qué ser trágicas, o sí, escenas muy dramáticas que las conmovieron, lo que sea, que las quieran ver en el siguiente video, o sea que ahora estoy armando nuestras escenas favoritas de Seyran y Ferit, que por suerte la verdad que hay muchas, y como dije al principio, si va a faltar mucho tiempo para verlos actuar de nuevo juntos, tenemos que seguir recordando y vivir un poco de la nostalgia. Y siempre es lindo volver a ver a esta pareja actuar junta. Así que nos vemos en la tercera parte dentro de un tiempito, seguramente ya cuando termine la serie Abby, la primera temporada, que yo voy a tener más tiempo, ya voy a hacer el tercer video. Les agradezco mucho por acompañarme. Recuerden dejarme un like o me gusta, suscribirse que es gratuito y dejarme comentarios los que quieran, de lo que quieran, con respeto. Gracias, Gurishurus.